Este es el nuevo capítulo. Lo voy a pegar en mi pizarrita, ¿ya? Vamos a trabajar con la pizarra. Compartiremos esto para Teams igual. Todos pueden ver mi pantalla, ¿no? Muchachos. Mi pizarra, quiero decir. ¿Sí? Bien. Vamos capítulo 4. En este capítulo vamos a ver a las funciones reales de varias variables. ¿En qué consiste este tipo de funciones? Recibiremos a los últimos dos. Son funciones de este tipo. El documento les va a llegar igual. Son funciones cuyo dominio es un vector y cuya imagen es un número real. ¿Ya? Estas son las funciones reales de variable vectorial o de varias variables también podemos verla de esa forma. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los casos correspondientes. A ver, estudiando algunos casos. Para el caso, si n vale 1, me van a ayudar. ¿Qué tipo de función era esta? Para n igual a 1. Aquí le podemos colocar inclusive este valor de n, ¿no? Miren, para n igual a 1. Tendrías una función real, cuyo dominio es real. Tú sabes esto, ¿no? Tú sabes que este conjunto es el dominio. Y este otro conjunto es el de las imágenes. Cuando n es igual a 1, tenías el caso de cálculo 1. Funciones reales de variables real. A ver, ¿cómo tendría que graficar si es que quiero graficar este tipo de funciones? Este tipo de funciones tienen esta gráfica. El dominio se encuentra en el eje X y la imagen en el eje Y, ¿no? X y Y, ¿no? Estas son funciones. Miren, quiero que notes esto. Aquí tienes Y igual a función de X. Ese es el tipo de función, RD, ¿no? Y su gráfica, como bien nosotros sabemos, se desenvuelve en el plano, ¿no? Esta es Y igual a f de x, ¿no? Y sabemos nosotros que existe un entorno en el cual estudias a la función propiamente, ¿no? Ese entorno me va a dar o me va a generar una porción de esta región del dominio, ¿no? A la que nosotros llamamos dominio de la función. Voy a borrar esta parte porque voy a asumir que la función, o puntos suspensivos, ¿no? Puntos punteados, digamos. Ahí está mi función. Ahí la estoy estudiando. Veremos el otro caso. ¿Cuál vendría a ser el otro caso? Aquí le ponemos, ¿ya? El caso cuando n vale 2. Si n vale 2, tienes una función de este tipo. De R2 hacia E. ¿Está bien? Tú sabes que el primer conjunto es el conjunto del dominio. Y el segundo, el de la imagen, o rango, como también le podemos llamar, ¿no? En análisis matemático. Una función de este tipo es de esta forma. Miren, Z es tu función de llegada y tus variables independientes esta vez ya son dos, X y Y. ¿Ya? X y Y. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Muy bien. X y Y. Y su gráfica se desarrolla ya en el espacio tridimensional. Aquí están estos ejes, atínenme. X y Y. Aquí está el dominio. El dominio está en R2. Y la imagen, por eso estoy colocando de distinto color, ya se encuentra en el eje Z. Lo que quiero que entiendas es esto. Aquí la partida era un número real y la llegada un número real también. Este número real se encontraba en el eje Y. Este número real de la partida también en el eje X. Pero aquí viene la diferencia. Para este tipo de funciones, la partida son vectores de R2, es decir, es un punto en el plano, aquí. Aquí estaría ya un punto del dominio. La imagen va a estar, o el resultado, sobre el eje Z. Si yo me pongo a graficar una función de dos variables, vendría a ser de esta forma. Qué feo me salió, ¿no? De este tipo. Esta. Esta es la función Z igual a f de x y. Tú sabes que la sombra de la función sobre
sobre el conjunto que se domina el dominio de la función. La sombra de esta función, de esta f de x y, me va a dar el dominio respectivo de esta función, ¿ya? Quiero decir que esta sombrita, o esta función va a crear o generar una sombra, que no me gusta cómo se ve. Ahí. Una sombra sobre el plano x y. Y este vendría a ser el dominio de la función f. ¿Me han entendido hasta aquí, muchachos? Hola, hola. ¿Están ahí? Perfecto. ¿Cómo vendría a ser? Miren, por eso tienes que darte cuenta. En el caso 1, R de R. Este dominio necesita una dimensión. La llegada igual, otra dimensión. Juntos hacen R cuadrado, su gráfica en el plano. Esta función de R2 a R, igual. Para el dominio necesito dos dimensiones, el plano. Y para la imagen, la llegada, otra dimensión, Z. Juntos hacen una gráfica en el espacio. Lo que quiero preguntarles es la siguiente. ¿Cómo creen que sea el caso cuando n es igual a 3? Estoy hablando de una función de este tipo. Una función de R3 a E. Tú sabes que el dominio de F está en el espacio. El dominio de F está en el espacio. Y su imagen es otra vez un número real. Dominio legal. Si yo quisiera graficar este tipo de funciones, ¿en qué dimensión se encuentran, muchachos? Aquí dije que R2 con R están en R3. Esta, R3 a R, ¿en qué dimensión se encuentra? En la cuarta dimensión. ¿Puedes graficar esto o no? No se pueden graficar. Exacto. No se pueden graficar. Pero, increíblemente, las propiedades que estudiamos tanto en estas funciones, en el plano o en el espacio, permanecen en este tipo de funciones. Ya no las veo, pero son de carácter matemático. Todo es consistente. Matemático a estudiar estos casos es Riemann. Entonces, la consistencia permanece. ¿Puedo calcular límites en el plano? Sí, así es en cálculo. Es límites en el plano. Voy a hacer ahora, hoy, límites en el espacio, ¿no? Límites en el plano, en realidad, ¿no? Los voy a poder ver. Pero aquí, ¿cómo podría interpretar un límite en la cuarta dimensión? Ya no lo ves, pero el resultado que calculas es correcto, o va a ser correcto, porque las propiedades se mantienen. ¿Está bien? Todas las funciones, inclusive en el espacio n-dimensional, van a seguir funcionando. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me han comprendido? Vamos a hacer énfasis en cálculo 2 en las funciones de dos variables. Esta que se desarrolla en el espacio y también en esta otra. En una función, podríamos decir, del tipo omega, que es función de tres variables. De hecho, ya sabes de entrada que esta función no tiene gráfica, está en la cuarta dimensión. Su dominio sí se podía graficar, pero solo el dominio, no la función como tal. Bien. Vamos a ver el siguiente punto que vamos a ver acá. Dominios de definición. Pondremos 4, ¿no? 4.1. Caramba. Porque claro, me engaña. Dominios de definición. Listo. No le he puesto anteriormente, tendría que ser definición, ¿no? Definición. Le ponemos pero ahora. Definición. 4.1. Definición. Les voy a mandar también la pizarra y el documento. Igual está en la elaboración, pero es preferible avanzarlo porque no me van a entender si solamente lo describo. Entonces, esto ya está más especificado, más técnico e inclusive más formal. ¿Ya? Pero por el tiempo y además como es la clase más corta, lo voy a hacer de esta manera. ¿Ya? Bien. Dominios de definición. Hay restricciones de carácter matemático que todos nosotros conocemos. ¿Cuáles son esas restricciones de carácter matemático? ¿Se acuerdan? Muchachos. Eso. Había, ¿no? Te dice. Ahora ya pero estamos en otro caso, ¿no? Podemos llegar a tener
división entre cero, ¿no? F tendría que ser distinto de cero. La otra restricción habitual, ¿cuál es, muchachos? Evitar números complejos. Ya, muy bien. Para funciones reales, como estamos viendo, reales, dicen, no dicen funciones complejas. Se tienen que evitar todas esas inconsistencias en el campo de los reales, porque en los complejos ya se tiene solución. Otra común, ¿cuál era? Es de cualquier logaritmo en cualquier base, ¿no ve? Pero bien dicho, ¿no? En cálculo, en análisis matemático, el logaritmo importante es el neperiano, no el logaritmo decimal o de Briggs, ¿no? Y la última, una de las últimas que es clásica, obviamente hay una gran cantidad de restricciones, ¿no? Pero estoy colocando las más importantes. ¿Cuál vendría a ser una de esas importantes restricciones, muchachos? El arco, ¿no? De una función trigonométrica. F tendría que estar entre ¿qué valores? El argumento del arco. Eso, ¿no? Entre 0 y 1. Perdón, entre -1 y 1. Así es, ¿estamos de acuerdo? Para ambos casos, para el arco seno y para el arco coseno. ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? Listo. A ver, veamos. He bajado y descargado una serie de exámenes para que ya estén en la nube. ¿Dónde estás, nube? ¿Dónde estás? Ah, aquí está. Felizmente sí está. Voy a compartir con los de Teams. ¿Pueden ver estos exámenes, muchachos? Listo. Ya está. Miren. Esta pregunta es de 2019. Esta haremos la del inciso B. ¿Ya? Recortaremos. Ojalá ya, ¿no? Vamos. Les presentaré la pantalla. Los de Teams. Sí, que se ve. Perfecto. Problema. ¿Qué dice acá? Identifique gráficamente el dominio de la función f de x igual a neperiano de... Listo. Nosotros sabemos por cálculo 1, ¿no? Que en una suma de funciones, sabemos. Dígame. ¿Qué tal? ¿Ahora sí? Bien. Nosotros sabemos, ¿no? Que puedes hacer operaciones con funciones como el de sumar, restar, multiplicar, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo una función mayor. Tú sabes que el dominio de la f mayúscula viene dado por la intersección de los dominios de las funciones que están participando en la operación, ya sea que estés sumando, restando, multiplicando o dividiendo, ¿no ve? Ese es el dominio de definición. Obviamente, en el caso de la división tienes que añadir el caso posible de que el denominador sea 0. Hay que excluir esta posibilidad, ¿no? Pero es la intersección. En este caso, en mi función, aquí tienes f de xy, y aquí ves claramente que es el logaritmo de x por y menos 2 por y, más la raíz cuadrada. ¿Cuántas funciones tendrías? ¿O cuántas hay? Cachos. Dos. Antes quiero que me indique lo siguiente. ¿Tu función de cuántas variables independientes es? De 2. ¿Ante qué caso estás? ¿Estás en el caso de n igual a 1, n igual a 2 o n igual a 3? ¿En qué caso estás? Cuando es de 2 variables. N igual a 2. ¿Mi gráfica dónde está? En el espacio. Claro, la gráfica de la función está en el espacio. Y el dominio en el plano. El dominio está en el plano. Entonces aquí está diciendo, ¿no? Tu función es de dos variables. Tu dominio tiene que estar en el plano, ¿no? Entonces aquí tienes una función f1 y aquí tienes una función f sub 2. Tendrías que calcular los dominios de las dos funciones, ¿no? Dices, para la función f1, ¿cuál es la restricción que está presente? Muchachos, ¿cómo tiene que ser el argumento del logaritmo neperiano? Eso tiene que ser mayor a 0. Mayor a 0. Muy bien. ¿Y qué se ha formado? Una inecuación.
una inecuación que nosotros sabemos resolver, porque hemos resuelto inecuaciones de una variable, ¿no? En la anterior materia. ¿Cómo se resuelve una inecuación de una variable? ¿Se acuerdan, no? Aquí voy a hacer ese cuarto, a ver. 2x menos 1 sobre x mayor o igual que x cuadrado más 1, no, algo más bonito. 2 sobre x menos 1. X es el primero. ¿Se acuerdan de aquí? Estamos recordando un poquito. ¿Cómo se resuelve una ecuación? Eso, un solo miembro. Ya está, todo en un solo miembro. Luego, ¿qué había que hacer? Eso, simplificar y luego factorizar, ¿no ven? ¿No? E igualar a cero, ¿no? Factorizar. ¿Aquí se puede factorizar? Claro que sí. ¿Qué vas a factorizar? Y. ¿Está bien, sí o no? Ya. Luego en cálculo 1, ¿qué hacías después de factorizar? Los puntos críticos. ¿No veo o no? ¿Cómo hallabas los puntos críticos? Igualando a 0 cada factor, ¿no? De que hallabas x igual a menos 3, x igual a 2, x igual a 0, ¿no? X igual a 1. Aquí igual, hay que igualar a 0 los factores, ¿no? X menos 2 igual a 0, y igual a 0. De aquí hallas que x vale 2, y vale 2. ¿Se acuerdan que estos eran los denominados puntos críticos? Muchachos, ¿no? Y se tenían que colocar en las rectas de A. ¿No ven? Ahora, estas son las denominadas ecuaciones de frontera. Ecuaciones de frontera, ¿ya? ¿Qué es una ecuación de frontera? Bueno, como ya mi gráfica ya no está en una sola dimensión, no necesito solamente, no me basta el eje X, necesito dos dimensiones, X y Y. ¿Estamos de acuerdo? Como aquí, en las rectas de A, colocabas a tus puntos críticos, yo ahora tengo que colocar mis curvas de frontera en el plano XY. ¿Qué tal? ¿Me han entendido hasta ahí? Muchachos. Listo, ya está. X igual a 2, ¿qué curva es? Vertical. ¿Están de acuerdo? ¿No ven? No. Eso, muy bien. Esta es X igual a 2. ¿Te acuerdas, no? ¿Qué pasaba cuando había igualdad en los puntos críticos? O en la desigualdad. Desigualdad. Se pintaban los puntos críticos ¿de quién? Del numerador, ¿se acuerdan? ¿No ven? No? Cuando había igualdad. Los del denominador son toda la vida abiertos. Aquí veo esta igualdad. No hay igualdad. Entonces, si ves igualdad, pintaría las curvas de frontera del numerador. Tú sabes que cuando no hay igualdad, todos los puntos críticos son abiertos. Entonces, esta ecuación de frontera no se pinta, es abierta, porque no hay igualdad. X igual a 2. Es la curva que pasa exactamente por la abscisa 2. ¿Estamos? Me falta una vez más una curva de frontera. ¿Cuál es esa otra curva de frontera? No le voy a llamar ecuaciones de frontera. Son en realidad curvas de frontera. No son puntos críticos. Ya son curvas. Están en el plano. Curvas de frontera. ¿Ya? Y igual a 0. Tú sabes que esa curva es la siguiente. Haremos un poco de eso, ¿ver? Listo. Un poquito más. Con verde, uno con azul. Listo. La curva que he pintado ahorita es y igual a 0. ¿Te acuerdas que los puntos críticos dividían en regiones al intervalo, al eje X? Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4. Aquí las curvas de frontera dividen al plano, ya no al eje, ya estamos en el plano. ¿En cuántas regiones ha partido mis dos curvas? Ha particionado. Han particionado las dos curvas, X igual a 2 y Y igual a 0, al plano XY. Ojo, aquí no están interviniendo los ejes coordenados. ¿Cuántas regiones hay? 4. 4, ¿no ve? Esta es una región 1, todo este cuadrante. Aquí está delimitado. Esta es otra región 2, todo esto.
Aquí tengo la región 3 y finalmente la región 4. Lo último que tengo que hacer para resolver el problema es aplicar la regla de signos. ¿Te acuerdas que esto era falso, verdadero, falso, verdadero? Eso me falta. Pero antes voy a borrar todo esto, porque simplemente era un ejemplo. Y también voy a puntear o segmentar a la curva de igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque no hay igualdad en la inecuación. Por eso es así. ¿Bien? Y para efectuar la regla de signos, lo único que tienes que hacer es agarrar un punto en cualquiera de las regiones y reemplazar. Por ejemplo, digo la región 1. En región 1, ¿están de acuerdo que en la región 1 se encuentra el punto 10,10 o no? Listo, simplemente eso reemplazas en alfa. En alfa, que es la última inecuación, la que está factorizada, desde donde hallamos las curvas de frontera. En alfa. Si x vale 10, ¿no? 10 menos 2, ¿sabes qué es? Positivo. Mi y vale positivo, ¿no? Si no, para los modos de recordar, le ponemos, ¿no? Sería 10 menos 2 por 10, mayor que 0. No me interesa el valor numérico, una regla de signos, ¿sabes qué es positivo por positivo, mayor a 0? Positivo por positivo es mayor a 0, verdadero. Lo que quiere decir que esta región que voy a sombrear a continuación viene a ser el dominio de definición de esta función f1, ¿ya? Esta. O sea, caramba. Sabemos, ¿no? El principio de alternancia. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, por la alternancia, esto sigue pintándose en este sector. ¿Listo? Este es el dominio de la función 1. ¿Ya? Le voy a poner dominio de f1. ¿Me han comprendido hasta ahí, muchachos? Sí, ingeniero. Para f2, ¿qué es para f2? Mayores iguales que 0, ¿no? El argumento. Eso lo voy a hacer en otra hoja. Digo, para f2, su argumento es 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Mayor o igual que 0. Listo. Y es otra vez una inecuación, pero en dos variables, ¿no? ¿Cómo resuelves esta inecuación? Vas a intentar factorizar y no vas a poder. ¿Por qué? Porque ese es, vendría a ser un polinomio cuadrático irreducible. Directamente te vas a la ecuación de frontera. ¿Y cómo es la ecuación de frontera? Igualando a 0 cada factor. Aquí hay un solo factor, porque te vas a matar factorizando y no vas a poder. Este es el mínimo factor. Es un factor cuadrático irreducible. En realidad es una circunferencia. ¿Qué tal? ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Listo. La dibujas. Dibujamos. Ya, dibujaremos, no importa. Más chiquito ahí. Para la otra más que voy a necesitar intensificar que quede de una vez. Listo. Esta es una circunferencia, sabemos, de radio 4. Les hago una pregunta. ¿En la inecuación está presente la igualdad? Sí. Por lo tanto, se pinta la ecuación de frontera. ¿Me entienden? A ver, no. Si fuese desigual, sin igualdad, abierto, ¿no? Tú sabes que esta ecuación de frontera ha dividido al plano XY en dos partes. Una región 1 y una región 2. Hay que saber cuál es la región solución. La región 1 es todo lo que es externo a la circunferencia, la región 2 todo lo que es dentro de la circunferencia, ¿ya? Obviamente los ejes aquí no juegan ningún papel, los pueden borrar para que no cause confusión, ¿ya? Agarro un punto, agarraremos otra vez el 10,10, estará acá el 10,10, ¿qué dicen ustedes? Muchachos, ¿no? Digo entonces, 10,10 en, le voy a llamar beta. Beta es la última inecuación de donde proviene la ecuación de frontera. Solo quieres saber el signo. 16 sería menos 10 al cuadrado, menos 10 al cuadrado, mayor o igual que 0. ¿Estás de acuerdo que eso te da negativo, muchachos?
negativo. Entonces, el negativo es mayor que 0, falso, verdadero. La región 1 es falsa. En consecuencia, la región 2 tiene que ser verdadera. ¿Listo? Este es el dominio de definición de la función 2. ¿Se acuerdan, no? Teníamos la función total. La función total es esta, ¿no? Volveremos a copiar por el otro lado. ¿Listo? Hemos dicho, ¿no? Que esto es F1 y esto es F2. Y el dominio de F tendrá que ser el dominio de F1 intersección el dominio de F2, ¿no? Entonces tienes que simplemente intersectar gráficamente, ¿no? A ver cómo podemos hacer esto. El blanco le ponemos y el blanco le ponemos. ¿Verdad? Y que le ponemos numeritos. 1, 3, 4, 5, 6, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2. Listo. Voy a graficar primeramente a la circunferencia de radio 4, ¿no? Es grande. Ahí, más o menos, sí, ¿no? Tras. Voy a dibujar la región, el dominio primeramente, ¿no? De F2. Listo. Esto es F2. Tengo que intersectarlo con F1. F1 era y igual a 0, x igual a 2. Vamos. Entonces aquí tenemos... Ah, y radio 3 le he puesto, ¿no? Soy un chacrita, a ver. Intentaremos ir hacia atrás, si es que se puede. Creo que no se puede. Le cambiaré nomás a ver cómo hacemos. No quiere borrarse. Sí, le pondré. ¿Qué vamos a hacer? Para que salga exacto, ¿no? 1, 2, 3, 4. Más menos 4. Bien. Hablaremos entonces otra vez. Desde el 4 no. Ahí. Eso sí es desde el 4. Caramba. Ya. Listo, radio 4. Pues habría que sombrearlo, ¿no? Y la función 1 recién la voy a dibujar ahora. Era y igual a 0, ¿no? Y igual a 0. Y x igual a 2, ¿no? Listo. ¿Alguien está con su micrófono, muchachos? Bien, entonces esta era la región sombreada, ¿no? De R1. ¿Cómo hacemos, no? Las resultantes podemos hacer en chiquito, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el dominio de definición siempre de esta función? Tendría que ser esta regioncita, ¿no? A ver, trabajaré nomás con mis ejes. Pero esta vez con este valor de 1 en 1, ¿ya? Ahí está la copia. Ahí está. ¿Ya? Y la región que sí entra al dominio, ¿están de acuerdo que este es el dominio? Me van a ayudar. Donde están los dos colores. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Ya. Ese es el dominio de la función. El dominio total. La respuesta. Y podemos graficarlo, ¿no? Con cualquiera de los graficadores. Voy a abrir los dos, ¿ya? Voy a abrir el MATLAB y el GeoGebra. Vamos a ver en cuál se ve más bonito. A ver. Veremos nuestra... Bien, supuestamente, ¿qué viene a ser el dominio? ¿Qué viene a ser el dominio, muchachos? De la función. ¿Qué viene a ser el dominio de esta función? Eso, la sombra sobre su plano que es dominio, en este caso x y y, porque era f de x y y. No, le graficaremos. Me acordaré. ¿Cuál era la función?
Logaritmo de neperiano de xy menos 2y, correcto, más 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Listo, me van a dictar de memoria esa función. Todos, ¿no? Ya. Vamos, les presento pantalla del GeoGebra. ¿Todos pueden ver mi GeoGebra? Muchachos. Perfecto. Vamos, voy a ver, habilitar la vista 3D. Acá. Clic, ya está. Ha aparecido. Quiero esto, lo puedo suprimir. Yo quiero vista 3D. ¿Ya? Díganme. Miren, aquí le pongo. Si se pone Z o F entre paréntesis de dos variables. F de X, Y o Z. Es igual que cálculo 1, ¿no? Usábamos F de X o Y en forma indistinta. Ahora aquí F de X, Z. ¿A qué es igual? Muchachos. Logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano. Veremos si eso está en mi paleta. A ver, logaritmo. La función F de funciones. El logaritmo neperiano está con la función Ln. Sí. ¿De qué? X. XY menos 2Y. Listo. Ya está. Más raíz cuadrada de menos X cuadrado menos Y cuadrado. Listo. Enter. Ya está. ¿Ves? Es tu funcioncita. El eje, ¿cuál es el eje X ahora? Lo he girado. Ya. No importa. ¿Ves? A ver. Este es el eje X, ¿no? Eje X el de rojo, eje Y el de verde. ¿Ya? Eje X el de rojo, eje Y el de verde. Ahí está. Esta es la superficie, en realidad es esta tipo campana, ¿no? Voy a mirarla de arriba, una vista de arriba, y tendría que verse el dominio que hay allá. He hallado este dominio. Sí, es la sombrita, pues, vista de arriba es esta. No me acuerdo. ¿Así era? Sí. A ver, le voy a sacar una foto, una captura de pantalla. Ahí. Ahí. Ya, un recorte de pantalla. Pero sabes que es la sombra, ¿no? Volveré a mi pantallita. ¿Dónde está? Pues, de pizarra. ¿Ya? Todos están con mi pizarra otra vez, ¿no? Ya, aquí está. ¿Ves? ¿Sabes qué es tu sombra? Es la sombra. La vista de planta sería, no está llevando el dibujo, ¿no ven? Vista de planta se dice, ¿no? ¿O no? Cuando miras desde arriba. Ahí está. Es la vista de planta. Es exacto. Coincide. Es la sombra, ¿no? De la superficie sobre el plano XY. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí se ha entendido? Vamos. Vamos a otro punto igual importante, que es el punto de límites. Límites, ¿no? Límite de una función. Pido otra hoja para esto. Y aquí le pongo 4.3. Con mayúsculas, ¿no? Límite de una función en varias variables. De varias variables. Listo. Ya. Estás ante este caso en límites. ¿Ya? En límites. Me encuentro ante este caso. Límite, pero aquí ya es un vectorcito. Cuando x tiende a x sub 0. De una función que depende de dicho vector. Así es. ¿Ya? Podemos ver, tal vez en el caso de dos variables. En el caso de dos variables. Tendríamos de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a x sub 0. Y tiende a y sub 0. De una f que depende de dos variables, ¿no? Ese sería un límite. Podemos ver el otro caso. En el caso de tres variables. Límite cuando x tiende a x sub 0 y sub 0, z tiende a z sub 0, ¿no? De una función de tres variables. Esta función, la primera en el caso de dos variables, ¿dónde desarrolla su gráfica? ¿En el plano o en el espacio? En el espacio, ¿no? Una función de tres variables. No hay, ¿no?
pero el límite lo puedo calcular igual con la misma técnica que voy a calcular el de dos variables. Digo entonces, hay un procedimiento. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ninguna, ¿no? Lo puedes hacer si es que no se puede graficar. Está bien claro, ¿no ve? En el caso de la cuarta dimensión, ¿no? Ahí no podría graficar, solamente escribes la restricción. Pero si se puede graficar, ya sea en el plano o en el espacio, lo tienes que hacer. Y bueno, yo te pido que lo hagas porque yo te voy a calificar. ¿Ya? Bien. Listo. Hasta aquí todo bien. Ahora no está mal, ¿no? Su compañero dice, ¿por qué necesariamente acá ha tenido que dibujarme? Dice, ¿no? Posiblemente alguien quisiera dejarlo aquí, ¿no? Dice, xy menos 2y mayor a 0 y al mismo tiempo 16 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual que 0. ¿Listo? Ya está. Al mencionar nomás. Pero desde mi punto de vista lo veo insuficiente, porque aquí sí se puede hacer. Cuando no se puede hacer, no se puede graficar en esta otra dimensión, ahí no lo haces, solamente escribes las restricciones posibles. Entonces la grafica, ¿ya? Bien, continuamos. Entonces, en los límites, ¿no? Hay una técnica que se dice límites iterados. Límites iterados, ¿no ven? A ver, ¿cómo hacemos? Ya. ¿Te acuerdas que en cálculo 1 te aproximabas a un punto, ¿no ven o no? Muchachos. A un punto que se encontraba en qué eje. ¿Te acuerdas, no ves? Dice el límite cuando x tiende al 2, así, ¿no ven? ¿Estamos de acuerdo? Este era el 2. Al 2 te podrías aproximar por izquierda y por dónde más. Por derecha. Pero era un punto en el eje X, en una dimensión. Ahora ya estoy en funciones de más de una variable, ¿no? El caso más simple es este, que es directamente una gráfica o una función cuya gráfica está en el espacio. De esta ya no, ¿vale? Pero de esta todavía puedo ver cuál es su comportamiento. Si estoy en una función de dos variables, X y Y vienen a ser las variables independientes, es decir, el plano, la sombra donde se encuentra la función, ¿ya? Te vas a aproximar a un punto en el plano, ya no en el eje, en una dimensión, a X sub 0, Y sub 0. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me están entendiendo? Bien. Vamos. Caramba. Eso, vamos. Listo. Ya. Lo malo es esto ahora. Lo malo es que a un punto, en cálculo 1 solamente lo puedes aproximar por izquierda y por derecha. Este punto ya está en el plano. Ya no solamente me lo puedo aproximar por derecha y por izquierda. ¿Por dónde más? Por arriba, por abajo, ¿no? Y eso es más todavía. Por este lado, por este 8, también por aquí, por este ladito. ¿Me entiendes, no? O sea, al punto en el plano te lo aproximas por un entorno ya no por un... En cálculo una variable, en las matemáticas una variable era bien simple. Solo había dos posibilidades y nada más. Listo, y terminaba el límite. Pero ahora es más complicado. ¿Ya? Pero básicamente se van a hacer estos casos importantes, ¿ya? ¿Cuáles te dicen? Aquí está el punto P sub 0, X sub 0 y E sub 0. Vamos a hacerlo de una manera bien simple, ¿ya? Es complicado, sé que te puedes aproximar por una infinidad de lados, ¿ya? Pero vamos a empezar aproximándonos por rectas verticales y horizontales. Te aproximas por esta recta horizontal, ¿qué es? ¿Qué recta es horizontal es esa, muchachos? ¿Qué rectita es esta de color blanco? Y igual a Y sub 0, ¿sí o no? ¿Y cuál es esta otra rectita vertical?
¿Qué nombre tiene esta otra rectita vertical? Eso. Esta es x igual a x sub 0. Entonces, yo sé que hay infinidad de posibilidades, pero empezar aproximándote por esos lados 3. Esa técnica, lo que estamos haciendo ahorita, se denomina límites iterados. ¿Ya? Límites iterados. ¿Está bien? Haremos este caso. ¿Ya? Haremos primeramente este caso, ¿ya? Límite cuando x y y tienden a x sub 0. Estoy haciendo el caso de dos variables, ¿ya? Luego podemos generalizar para las demás variables con el mismo procedimiento. Límites iterados. ¿En qué consiste la técnica de límites iterados? Se va a cortar la batería, se va a apagar. Computador y ya no vamos a continuar. Eso. Bien. Miren, el primer límite iterado, te dice cuando mantienes constante a una, o sea, aplicas uno de los límites, vas aplicando de manera progresiva. Límite cuando x tiende a y sub 0, x sub 0 y adentro tienes límite cuando y tiende a y sub 0. ¿Está bien? De la misma f de x y. ¿Qué es lo que estás haciendo? Al evaluar un límite, primero, estarías aproximándote por la recta y igual a y sub 0 al punto de estudio, que es un punto de acumulación en el plano. ¿Ve? Ese es el primer límite iterado. Te estás aproximando por la recta horizontal primero, por y igual a y sub 0. ¿Y cuál sería el otro límite iterado? Calcular lo mismo, pero en sentido contrario, ¿no? La L2. Indistinto, L1 o L2, no importa, cualquiera le llamamos así. Pero la L2 sería lo contrario. Empiezas por x sub 0, ya no por y. Límite cuando y tiende a y sub 0, del límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x y. ¿Listo? Este sería cuando te aproximas por la recta vertical. Y aquí vamos a ver la denominada condición necesaria. L1 es igual a L2. ¿Ya? Si L1 es igual a L2, dice, miren, por estos lados me ha salido lo mismo. En el caso 2, miren, o en el paso 2. Vamos a ver paso 1. Ahora viene el paso 2, que es la aproximación por curva. O sea, es complicado. Ya es sumamente complicado el trabajo ya cuando tienes varias variables. ¿Ya? Entonces, dice lo siguiente. Aquí está x sub 0 y y sub 0, ¿no? El punto P. Vamos. ¿Cómo haríamos para aproximarnos por todos los sectores como hemos dicho aquí? Bueno, no vas a poder por todos los sectores, ¿no? Lo que tendrías que hacer sería agarrar una curva para que ataque no por estos sectores, horizontal ni vertical, sino por otro punto, ¿no? Entonces, por decir, aquí está una curva. Puedo ver de mi curva. ¿Sí? Por aquí, ¿ves? Esta curvita es una y o f de x, ¿no? O xf de y, no importa. Pero que pasa por el punto. ¿Qué es lo que ganas por esta curva de aproximación? Que además de estas rectas verticales horizontales, también te estás aproximando por este sentido y en esta dirección. Por este sentido y esta otra dirección. No es suficiente, obviamente, ¿no? Porque hay infinidad de sectores por los cuales te puedes aproximar al límite. Pero la garantía es que si este límite también te sale otra vez el mismo valor de L1, L2, que son los límites iterados, existe una gran posibilidad de que el límite exista y valga ese valor que has calculado. ¿Qué tal? ¿Me han entendido o no? L3. Miren. Es límite cuando x tiende a x sub 0. X tiende a x sub 0. ¿No? Solamente que aquí ya tendríamos la f. F de xy, pero y es igual a, aquí le pondremos otra función. Otra letrita, porque ya he usado f.
Aquí le pondremos G. G, ¿ya? Ya he usado F, es la única razón. Aquí F de X, G de X. ¿Listo? Ya está, ¿no? Y voy continuando. Voy a pedir otra paginita, ¿ya? Digo, si L1 es igual a 2, ¿estamos de acuerdo? Y estas son iguales a L3, se cumple la condición suficiente para la existencia del límite. Muchos, bueno, es una regla bien conocida que hay una curva de aproximación favorita. No favorita, curva de aproximación habitual, le pondremos, ¿ya? ¿Cuál es esa curva de aproximación habitual? Y igual a mx, ¿no? No, como mi punto está desfasado, no está en origen, y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Así es, x menos x sub 0. ¿Me han entendido, muchachos, o nada? Hola, hola. ¿Se entiende, no? Para ello podemos leer una vez más, volver a GeoGebra. ¿Todos otra vez con mi GeoGebra, muchachos? Sí, ahora sí. A ver. De moverse esta macana. Valenteado, ¿no? Ya. Se ha colgado. Abriremos otra vez el GeoGebra, ¿ya? Ahora sí. ¿Ven el GeoGebra? ¿Todos? Listo. Ya, vamos. Me voy a crear esta rectita, dice, miren. Tal vez no se note mucho con un punto desfasado, pero es facilito. Y igual a m por x. M es una constante arbitraria. ¿Ya? Miren. Deslizador. Incremento de. Más que se ve. Como es grande. Ponemos 89, no. 200. Mínimo menos 200. Incremento de 0.5 en 0.5. Listo. Miren. Esta es la recta y igual a mx. ¿No? A ver. Eso. Látex. A ver. Y igual a m por x. A ver, vamos a ver cómo grafica. Listo. ¿Ves? Y igual a m por x. ¿Se ve mi y igual a m por x? ¿Qué es m? Díganme. Pendiente. La pendiente. Si yo lo dejo m en forma de letra, vendría a ser una constante arbitraria. Le voy a dar animación y le voy a decir que deje rastro. ¿Qué es lo que pasa al variar m? Ahorita m vale 1. ¿No ve? Pero si yo voy variando m, miren, ¿sabes? No es para allá. Ya. No me gustó. Muy grande también. Yo le maté. Espero que sea nomás este, ¿no? Muy grande, hecho, mi variación. Mínimo menos 5 está bien. No, mínimo menos 15, ¿ya? Máximo menos 15. Listo. Ya. Lo que se ha hecho es lo siguiente, mira. Si vas variando m, lo que va a pasar es que la pendiente va a ir variando, ¿no? Y va a ocurrir lo que hemos dicho en ¿no? En mi grafiquito. Si este fuese el punto de estudio, es el punto A. ¿Está bien? El punto A. Yo podría aproximarme, ¿no? Esta recta generalmente es la que más usa. La recta igual a mx, porque me puedo deslizar. Le dirán que deje rastro.
Ya. Miren lo que voy a hacer. Voy a mover el valor de m. Ahí lo he borrado, ¿no? Se ha borrado mi nombre. Igual a mx. Enter. Esta es la recta y igual a m de x. Si varías m, va a ir variando tu recta. Cosa de que al variar m, vas atacando, ¿no? Todas las posibilidades por las que te puedes aproximar al punto A. Al variar m, ¿no? Y cuando la pendiente es negativa, vas a tener rectas de ese tipo. Y por eso es que se elige, no resulta siempre, ¿no? No es que siempre resulte, a esa rectita como una curva para poder aproximar. Obviamente aquí está, tiene un desfase. ¿Qué pasó? ¿Pueden ver mi... Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pueden ver mi pizarrita? Ya. Entonces, aquí, esta recta habitual, ¿no? Digo, si es el origen, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces que me aproximo a otro punto. ¿Qué tal si te están dando aquí al 7,4? No pasa nada. Puedes hacer un desfase y este punto llevarlo al origen. ¿Se puede o no se puede? Se puede, con un cambio de variable. El cambio de variable sería x menos 7 igual a 1, y menos 4 igual a b, y este punto en un sistema de coordenadas v ya está en el origen. Entonces, aquí he hecho x sub 0 y y sub 0, como he indicado acá, pero tranquilamente puedo deslizar este punto al origen con un desfase de ejes. Entonces, esta recta es la misma que les he mostrado en la GeoGebra. Si fuese el origen, x sub 0 y y sub 0 serían 0, y tendrías la recta y igual a mx. Variando m, lograrías hacer este barrido alrededor del punto. ¿Me han comprendido? Listo. Se va. Haremos un límite. ¿Ya? Un clásico. Uno de esos clásicos. Sobre. A ver. ¿Dónde están mis exámenes? Están por aquí, ¿no? Vamos a buscar un examen. ¿Pueden ver mis exámenes? Hemos hecho el de 2019. Buscaremos un límite. Este puede ser de 2018. Ya, pero lo voy a hacer después de que uno... Este no existe, por ejemplo. Este de 2018 debe ser la otra fila, es el mismo. No existe. Límite, este tampoco existe. ¿De qué fecha será? Este tampoco existe. No existe. No hay. Estudio la continuidad y diferencialidad de la... ya. Las dos cosas. Ya, luego eso. En el límite. Graficar, aquí un límite de frente de cálculo, pregunta teórica. Este límite de antaño del 2001. A manito, ¿no? Los exámenes. Estaremos. Vamos. Voy a volver a la pizarra. ¿Todos con mi pizarra? Listo. Calcular ese límite, es de examen igual. No es un inciso de 10 puntitos, pero lo haremos. Allá el límite. Bueno, el procedimiento convencional de límites no cambia, ¿no? Lo que tienes que hacer es evaluar el límite toda la vida. Toda la vida, ¿no? Siempre. Digo entonces, evaluando el límite cuando x tiende a 0 y y tiende a 0. ¿Qué es lo que te da, muchachos? Eso, 0 sobre 0, indeterminado. Puede ser un límite de cálculo 1, ¿no? A veces se transforman los límites de cálculo 1 haciendo un cambio de variable. Cambias la x por x menos y, digamos. Ya, vamos. El audio, muchachos. Audio. Bien.
seguimos. Bueno, sale 0 sobre 0. Si existiese la posibilidad de aquí hacer un cambio de variable, porque pues que hay ejemplos de este tipo, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, y tiende a 0, te digo. ¿De qué? Del seno de x cuadrado más y al cuadrado dividido entre 1 menos coseno de x cuadrado más y al cuadrado dividido entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Ahí el cambio de variable, eso no es evidente. Muchachos, ¿cuál es el cambio de variable? X cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué? ¿Qué? X cuadrado más y cuadrado. Sí, listo. Sería seno de z sobre 1 menos coseno de z sobre raíz de 1 menos z. Y este no es un límite de cálculo 2, es de cálculo 1. ¿Me han entendido? Porque es de una sola variable. ¿Me entienden? ¿No? ¿No? Sí, que se entiende. Entonces, si eso pasa, eso tienes que resolverlo por cálculo 1, no por las técnicas de cálculo 2. ¿Ya? Aquí veo se podrá hacer cambio de variable que elimine a las dos al mismo tiempo, a x y y la transforme en un límite de una sola variable, o no se puede. No, ¿no? Entonces tengo que aplicar el procedimiento convencional, no convencional. El procedimiento de cálculo de límites de varias variables. Tienes que empezar de a poquito, suavito, ¿no? Calculando límites iterados, ¿no? Dices aquí entonces. Paso 1. Límites iterados. ¿Está bien? Y calculas a L1. Límite cuando, miren, es bien fácil. X tiende a 0, Y tiende a 0. ¿Se puede hacer siempre que todo tiende a ser 0? Sí, con un cambio de variable en despacio. Y va a ser más provechoso, porque el 0 al evaluarse, todo eso, es siempre más simple de trabajar. Aquí le voy a poner con otro color a la variable que voy a evaluar, ¿ya? Estoy optando por Y. L1 estoy llamando Y, ¿ya? ¿Listo? ¿En qué consiste la técnica de límites iterados? Que vayas evaluando de adentro hacia afuera. En eso consiste. Más aquí. Un poquito más allá. No sé. Daremos espacio porque me va a faltar. Listo, ya algo me va a ayudar. Listo. Afuera límite cuando x tiende a ser 0 y adentro evalúas el límite. ¿Qué te va a dar? Aquí me falta una y, ¿no? Te va a dar, evaluando en y, x cuadrado por 0 dividido entre x cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Qué tal, muchachos? ¿Está bien o está mal? Hola. ¿Están ahí? Estás evaluando el de adentro primero. ¿Cuánto te sale la evaluación? Del de adentro. Todavía no estoy haciendo el de afuera. X cuadrado por 0 sobre x cuadrado más 0 al cuadrado. ¿El numerador cuánto vale? 0. El denominador, x cuadrado. 0 entre x cuadrado. ¿Cuánto es? 0, ¿no? Listo. Si aquí te pongo límite cuando z tiende a 0 de 1 menos z al cuadrado, ¿cuánto va? Este límite. Muchachos. 1. 1. ¿A ver o no? Límite cuando z tiende a 0 de 5. ¿Cuánto va? 5. 5. 5. Tienes que evaluar en esto. No hay donde evaluar z. El resultado es 5. ¿Me han entendido? Muchachos. ¿Cuánto vale este límite? 0. Muy bien. 0 va. Perfecto. Vamos por el siguiente límite. L2. Límite. Pero esta es la poner con Y afuera, ¿no? Y tiende a ser. Límite cuando X tiende a 0. ¿De qué? De la función. Aquí la función es. Aquí tengo el de Y nomás. Chacritas. Y tiende a 0. No, esté mal. Aquí es Y tiende a 0, ¿no ve? Iterados. Aquí tengo X tiende a ser 0. ¿De qué? De la función. La función es X cuadrado por Y, ¿no ve? ¿Listo?
Evaluamos el de adentro primero, ¿no ves? Como si. ¿Qué tendríamos aquí? 0 al cuadrado, ¿no? Por y más y al cuadrado. Límite cuando y tiende a ser 0. ¿De cuánto? 0. 0 por y es 0. 0 entre y al cuadrado, 0. Límite cuando y tiende a ser 0 del 0 es el propio 0. ¿Listo? Listo, ¿no? Como L1 es igual a L2, se cumple la condición necesaria. Está bien que hacer lo mismo. Esto no te garantiza que el límite exista. Hemos visto esto simplemente saber que se ha aproximado por la recta horizontal y por la recta vertical. Necesito necesariamente más curvas, ¿no? Digo aquí el paso 2, ¿no? Digo, aproximación por curva, ¿ya? Necesito una curva que pase por el punto al cual me estoy aproximando. ¿Qué punto es el punto al cual me estoy aproximando, muchachos? Entonces me acuerdo que es 0, 0, 0. 0, 0, ¿no? Esto dice. A ver, voy a aproximarme por esta rectita. Esta que es la recta, o es la recta y igual a x. Me van a ayudar. Tiene que pasar por el punto, si no, no serviría. Ya, entonces dices, ¿no ven? Dices, en y igual a x, si x tiende a ser 0, entonces, si entras aquí, y a cuánto tiene. Muchachos, 0 también, ¿no ven? No. Pasa por el punto, a eso quiero llegar. Hemos dicho que el límite L es el límite cuando x tiende a 0, y tiende a 0. Esto de x cuadrado y dividido entre x cuadrado más y al cuadrado. Este es el límite 3, ¿ya? Pero por curva, dice, límite cuando simplemente x tiende a ser 0. Te vas a aproximar por esta curva, ¿ya? Si llévale x, entonces, llévale x, pues curva, llévale x. Aquí abajo, ¿qué tendríamos? X al cuadrado más x al cuadrado. Ya se vuelve el límite de una variable. Entonces esto va a ser límite cuando x tiende a ser 0 de cuánto. X al cubo entre 2x al cuadrado, ¿sí o no? Dices aquí, límite cuando x tiende a ser 0. ¿Estás de acuerdo que te va a dar x medios, simplificando? Eso. Ahora si evalúas, ¿cuánto te da? Ah, también sale 0 por la aproximación de curva. Pero a veces no es suficiente, dicen, ¿no? Una más, dicen. Una curva más. Y usan la curva general, la que base todo el entorno, ¿no? ¿Cuál es esa curva, hemos dicho? ¿Cuál es esa curva que base el entorno donde se encuentra, muchachos? Y igual a m por x, ¿no? Porque esta rectita, cuando m valga 1, va a ser esta recta. Cuando m valga 2, va a ser esta otra. Cuando m valga 1 medio, va a ser esta otra. Cuando m sea negativo, va a ser esta otra. Cuando m valga menos 1, va a ser esta otra. Y te das cuenta que va barriendo realmente todo el punto. ¿Me han comprendido, sí o no? Entonces, otra vez, le voy a llamar L4. L4. L4 y que sea de color amarillo. L4. Por eso, ahorita, tenemos tiempo todavía. Así, vamos a acabar, creo, esto justito. En los cuartos, ¿no? Bien. Listo, entonces esta recta igual. Dices aquí, ¿no? Si x tiende a ser 0, tu y también pasa por ese punto. Por 0. Entonces, es válido que cambies, ¿no? Por esa variable. Entonces va a ser aquí igual x cuadrado por y
hemos dicho que va a ser, o es mx, ¿no? Dividido entre x cuadrado más m al cuadrado x al cuadrado. Trabajando el límite. Límite cuando x tiende a ser 0. L4. Límite cuando x tiende a ser 0. Tienes aquí mx al cubo. Todo eso dividido entre ¿cuánto? X al cuadrado, ¿no? 1 más m al cuadrado, ¿no? Límite cuando x tiende a ser 0. Ahí me sale mx, todo eso dividido entre ¿cuánto? Evaluando, ¿cuánto da? 0. ¿Ya? Bien, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo es? ¿Existe el límite o no? El límite existe. ¿Cuánto vale? Ojo, este resultado, ¿dónde se encuentra? ¿En el plano o en el eje Z? En Z. Te dice, ¿qué te está diciendo este límite? El límite te dice lo siguiente. Cuando te aproximas al punto, a un punto, digamos este puntito, el límite es así. Aquí está el punto. Lo que tú quieres saber es el resultado. El resultado está en el eje Z. Aquí te decir, digamos, aquí está la curva, ¿no? Perdón, ¿cuál curva? Superficie. Y el resultado va a decir 5. El límite vale 5. Eso es. ¿Me han entendido? ¿No ven? No. Ojo, el resultado del límite es un número real. Y el número real está en la imagen, en la llegada. La llegada se encuentra en este caso en el eje Z. ¿Miren? Así sería. Aquí, ¿qué me han dicho entonces? ¿Qué me ha dicho este límite? Que tu Z vale 0 cuando te aproximas al 0, 0 en el plano XY. ¿Ya? Podemos aprovechar la gráfica de MATLAB. ¿Dónde está? Voy a abrir, ¿ya? Gráficas, a ver. Bien. Sí. Esta vez lo haremos en MATLAB, ¿ya? ¿Dónde está? Me lo quiero ver. Presentaremos pantalla. ¿Pueden ver el MATLAB? Ya. ¿Cuál era la función? Z igual a ¿cuánto era? Creo que era una división, ¿no ve? Era x punto al cuadrado punto por y dividido, ¿no? Entre x cuadrado, ¿no? Más y. Listo. La que me cosa. No lo veo. ¿Qué estará pasando? Algo está mal, algo está mal. Ya. Listo. Les voy a presentar la gráfica de la función. ¿Dónde estás? Miren, aquí está. ¿Pueden ver mi grafiquita? ¿Qué tal? La de MATLAB es un poquito más elaborada, ¿no? Ahí está tu superficie. Esta es la superficie de la que hemos hallado el límite. Ojo. Miren. Está el eje X y el eje Y. Aquí está el origen. La pregunta es cierto cuando te aproximas al 0, 0, Z también vale 0? Aquí está el eje Z. Eso es. Esta es la gráfica. ¿Está bien? Exacto. Cuando X tiende al 0, 0, la función también tiende a hallar el valor Z igual a Z. Z en el eje vertical, ¿no? En el eje vertical. X y Y se encuentran en el plano. Exacto. Es un recorte, ¿no?
Creo que vamos a hacer uno más o después, ¿no? ¿Qué hora es? 10:50. ¿Alcanzamos uno? Creo que sí, ¿no? Con usted estoy más rechazado. Me estoy muy cargado. Me han tocado grupos muy numerosos, como el de ustedes. Saben, las mates son muy numerosas. Estoy con 4 mates este semestre. Entonces, pero con usted estoy más atrasado. Los demás igual estoy atrasado. Avanzaré. Listo. Veremos uno más. Una de examen. Les presento pantalla y vamos a jalar la de 2019 que quería hacer, ¿no? Y pareciera que no era una función continua. Diré, no continua, que no existía el límite. Todavía no estamos viendo continuidad. Pueden ver mis exámenes, ¿no? Busquen uno de 2019. 2019. Este creo que queda. Este es. Parece que no existe. A ver, vamos a recortar, ¿ya? Ya. Yo creo que sí. Miren. Si haremos el procedimiento convencional, les mostraré pero primero la pantalla. ¿Todos están con la pizarra? Bien. Problema. Analizar si existe o no, te dice este libro. Obviamente, le voy a evaluar primero, ¿no? Evaluando, digo. Evaluando. ¿Sale 0 sobre 0? Muchachos. Sí. Y parece que no hay cambio de variable que mate a las dos variables al mismo tiempo. No es un límite de cálculo. Entonces, voy a efectuar el procedimiento de límites iterados y la aproximación por curva. ¿Ya? Ese es aquí entonces. Límites iterados. Límites iterados. Digo, L1. Límite cuando X tiende a 0. Es otra nomenclatura, ¿no? Pero es lo mismo. Límite cuando Y tiende a 0. De X y al cubo dividido entre y a la sexta más X al cuadrado. ¿Ya? Y al cubo. Y a la sexta. ¿Está bien? Vamos. Límite cuando X tiende a ser 0. Evaluamos. ¿Qué tienes dentro? X se queda acá tal cual. 0 al cubo, 0 a la sexta, más X al cuadrado. Esto viene a ser límite cuando X tiende a ser 0. ¿De cuánto, muchachos? 0, ¿no? Y eso vale 0. Vamos, L2. Límite cuando el otro valor, ¿no? Y tiende a ser 0. Del límite cuando X tiende a ser 0. X. Aquí tengo X cuadrado. Notaremos más. Por Y al cubo y a la sexta. Evaluaremos. Evaluando. Tendría aquí 0 por aquí 0 al cuadrado, ¿no? Por Y al cubo y a la sexta. Esto es límite cuando Y tiende a ser 0. ¿De qué valor? Muchachos. 0, es parecido al anterior, ¿no? 0 igual. La condición necesaria se cumple. Si aquí los límites iterados no son iguales, ya de entrada no hay límite, no hay que fallar. Los más básicos están fallando, entonces no existe límite. ¿Ya? Vamos. Paso 2, ahora sí. ¿Qué tal les digo, no? Aproximación por curva. Voy a usar la misma, pero de una vez ya la generalizada. Y igual a m por x pasa por el punto 0, 0. Muchachos, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Si x tiende a 0, y también. Ya. ¿Todos están conmigo?
Entonces, el límite 3 le voy a poner ahora. Una vez. Límite 3. Límite cuando, tal cual, x, y tienden a 0, 0. De x y al cubo dividido entre y a la sexta más x al cuadrado. Es el límite, simplemente estoy dejando la variable x, ¿no? X tiende a ser 0. ¿De qué? Dije de acá x por al cubo, dice, ¿no? M al cubo, x al cubo. Todo eso dividido entre ¿cuánto? M a la sexta, x a la sexta más x cuadrado, ¿no? Vamos, con L3 sigue. Es el límite cuando x tiende a ser 0 de ¿cuánto? Simplificado. Me dicen si está bien simplificado, ¿ya? Por ahí me equivoco. ¿Está bien? Listo. ¿Cuánto sale? 0. Los tres límites son iguales. Y supuestamente con y igual a mx, como m es variable, estás vaciando todo el entorno. Eso es 0, pero igual. Este límite no existe, pero lo vamos a ver ahorita, pero primero lo voy a graficar. A ver, ayúdenme. ¿Qué forma tiene? A ver, ¿cómo está su gráfica o su función? De memoria. X y cubo y sexta más x cuadrado. ¿Lo tienen? Ya. Me van a dictar ustedes entonces. Dibujaremos otra vez en el MATLAB. Uy, ya es hora. Como clases igual después de ustedes. Bueno, los de cálculo 1. A ver, ¿dónde están? Ahora sí, ¿ya? Pueden ver mi MATLAB, ¿no? Voy a copiar esto para no perder tiempo. Dígame, ¿cuál era la gráfica? X por y al cubo. X por y al cubo. ¿Sí? Sí. X por y al cubo. Ya. X por y al cubo. Ya. Luego. Sobre x a la sexta más x al cuadrado. Listo, aquí ponemos. Eso. No. Veremos entre la gráfica. ¿Pueden ver la figura? Esa es. ¿Qué creen? Miren. Te estás aproximando al 0, 0 y tienes que fijarte la z. La z por un lado te sale 0, miren. En esta dirección donde está mi cursor, la z, el eje z, sale 0. Pero por este ladito, ¿hacia cuánto tiende? ¿Ven este precipicio? Muchachos. Parece que tiende al menos infinito. ¿Cuál más a ver? Voy a presentarles mi gráfica otra vez, mi pantalla, mi pizarrita. ¿Pueden ver mi pizarra? Miren, por más de que he hecho con mi curva generalizada, voy a hallar otra curva. ¿Qué tal si coloco x igual a y al cubo? La curva x igual a y al cubo también pasa por el origen. X igual a y al cubo es la curva, la parábola cúbica en y, pero no, ya no en x, sería así. Esa es esta curva. ¿Ya? Pasa por el punto 0, 0. Dices, a ver, si y tiende a ser 0, entonces x también pasa por el punto. Voy a reemplazar acá, en este límite, ¿ya? Le voy a llamar L4. Este va a ser el límite, pero en este caso la variable ya no va a ser, o si es x. Sigue x, ¿no? No. Y tiende a ser 0.
¿Ya? Dije que x vale y cubo. Entonces esto sería y cubo por y cubo. Aquí tengo ya la sexta más y cubo, dije, ¿no? Que vale x cuadrado, y cubo elevado al cuadrado. Límite, abajito, L4. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Me avisan. ¿Cómo es, muchachos? ¿Están bien mis operaciones? Listo. ¿Cuánto vale el límite? 1/2. Como L1 es igual a L2 igual a L3, pero distinto de otro límite, pero que se aproxima al punto, ¿no? Pero mediante otra curva, no existe límite, ¿no? No existe. Aquí me he dado cuenta, miren, en el anterior ejercicio, quien predominaba en grado era el numerador. ¿De qué grado era el numerador, muchachos? Grado de esta expresión polinómica del numerador. Del denominador les ayudo, de grado 2 era. El denominador, perdón, De 3. el denominador es de grado 2, el numerador. ¿De qué grado es? 3, exacto, bien. Aquí, ¿de qué grado es el numerador? Denominador. 6. 6. Aquí podía forzar. No necesariamente tendrían que ser arriba o abajo, ¿no? Pero como el 0 me interesa que tenga más peso en el numerador que en el denominador, por más que vaya buscando curvas, el numerador tiene mayor peso. Y va a ser que sea, no va a ser. Pero aquí no. Podría haber buscado una curva que me cambie la figura y me dé una curva que simplifique las variables, es decir, que me den el mismo grado. Por eso más o menos me ubico que este límite no existe. ¿Ya? Bien. En el GeoGebra no sé cómo vendría a ser la gráfica. Pero voy a pegar el del este, ¿ya? El de MATLAB. ¿Dónde está? A ver, el de GeoGebra más haremos. Lo ultimito. ¿Pueden ver mi GeoGebra? ¿Cuál era la función? F, he olvidado, de X, Y, igual a, era una división. X por cuánto es? X por Y al cubo era, ¿no? Sobre Y elevado a la sexta más X elevado al cuadrado. Obviamente aquí lo bueno es que me dan en escalas real en el GeoGebra. Guardaré a ver esto. No quiero que se vea este plano. ¿Ven? Ahí está, miren. Me aproximo. Ah, ya. Y de paso, aquí ahora sí puedo ver con claridad. ¿Cuánto me salió del último límite? Muchachos. ¿Puedes ver ahí que mi Z vale 1/2 justo por este sector? 0.5, ¿ven en el eje color azul? Sí, se ve. Eso es. Por este lado, miren, está bien, me ha salido. Por el eje X, los ejes horizontales tiende a ser 0. ¡Sas! Por los dos. Pero por otro ladito, no. Inclusive por otro sector, por una parábola, a ver, aproxímense por y igual a x al cuadrado, ¿no? Te va a salir menos infinito y un precipicio. Eso es interesante. A mí me convence más esta grafiquita. Esta voy a recortar, ¿ya? Hay otro programa que es igual muy potente en matemáticas. Es el Wolfram Matemática. Muy, muy bueno. Es igual, les recomiendo. ¿Ya? Y ese sí que es potente, exclusivamente para matemáticas. Es el mismo lenguaje que el MATLAB maneja. El mismo. Pero el otro es especializado para matemáticas. Mucho mejor que el MATLAB, porque es para matemáticas.